Cordial saludo para todos los televidentes de En Derecho por el canal Cosmovisión. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado especialista en Derecho Laboral, en pensiones y en seguridad social, siempre con la intención de traer temas del derecho de la cotidianidad para que todos podamos aprender y entender de manera muy sencilla. Importante tener en cuenta, a petición de nuestros televidentes, el programa En Derecho ya no se va a emitir los jueves a las 8:30 de la mañana, sino a las 6:30 de la tarde. Es una petición que nos han hecho los televidentes, así que estén muy pendientes. Durante ya empezando el mes de octubre vamos a estar a las 6:30 de la tarde. Lo otro, para las citas que necesiten en materia de derecho laboral, de pensiones, de sucesiones y de otras áreas del derecho, nos marcan a los teléfonos que aparecen en pantalla. Muy importante, primero pedir la cita con nuestra asistente Juliana Chavarría, porque si usted va directamente a la oficina y no tiene cita, va a ser un inconveniente, porque probablemente no lo vamos a poder atender. Seguramente, si llegáramos a abrir el espacio, los documentos que necesitaríamos para hacer la consulta o la cita no los vamos a necesitar, y al no tenerlos, pues obviamente va a ser tiempo perdido. Entonces, importantísimo, pida la cita de manera telefónicamente, se la concedemos y le decimos que debe llevar. También importante señalar, para los empleadores y trabajadores independientes, hemos visto en los últimos días que hay muchas inquietudes sobre cómo deben pagar la seguridad social, sobre cómo reportar un accidente de trabajo ante la EPS o la ARL o el fondo de pensiones, cómo deben cotizar los trabajadores independientes y contratistas, sobre qué porcentaje. Hay muchas dudas sobre ese tema, también sobre la culpa patronal, cómo, digamos, actuar los empleadores en ciertas situaciones en materia laboral y los mismos trabajadores. Permitan que nosotros lo asesoremos y lo acompañemos en todo lo relacionado con la seguridad social, porque muchas veces no hay, digamos, rigor en esto. Entonces no saben reportar un accidente, no saben reportar una enfermedad, no saben cómo hacer un proceso de calificación ante las juntas calificadoras, bueno, muchas cosas en ese sentido. Dicho esto, hoy vamos a hablar de un tema que es bien importante y está relacionado con el divorcio. ¿En qué casos se da el divorcio? ¿Qué pasa cuando hay un vínculo matrimonial? ¿Qué pasa cuando hay una unión marital de hecho? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son las condiciones para que se lleve a cabo el divorcio? Y lo vamos a hacer con un invitado que ya ustedes conocen. Se trata del abogado Manuel Ballesteros Romero. Doctor Manuel, cordial saludo y bienvenido a En Derecho por el canal Cosmovisión. Saludos especiales, doctor Juan Carlos, muy agradecido con usted por haberme invitado, y saludos a todos sus televidentes. Cuando a uno le mencionan el tema del divorcio, inmediatamente eso es como que genera, no sé, en nuestro país sobre todo genera una situación como de preocupación, divorcio. Entonces muchos dicen, yo no me voy a casar nunca, u otros dicen, yo para qué me casé tan joven, u otros dicen, debí haber hecho capitulaciones, en fin. El divorcio, ¿qué viene siendo, doctor Manuel? Porque también manifiestan que es una especie de contrato, que usted no solamente se casa con el ser querido, sino que además también está celebrando un contrato. Sí, efectivamente, lo que hay es un contrato, Juan Carlos, y hay es el contrato más significativo que una persona humana puede celebrar. Cualquier contrato que usted pueda comparar con el divorcio se le queda pequeño. Y el ejemplo más significativo usted lo tiene en el caso, por ejemplo, de Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, el hombre más rico del mundo. El negocio más importante que celebró en su vida fue el divorcio, por encima de todas las adquisiciones de Amazon. ¿El mejor negocio? El negocio más significativo, el más importante, se le fue la mitad de la fortuna. Pero eso no es el mejor negocio. No, por eso, el más significativo. Claro, eso muestra pues como el tamaño de esto. Y el hecho de que nosotros hablemos de divorcio y de pronto ya no nos genera ese impacto que usted dice, porque se ha normalizado. Y se ha normalizado, doctor Juan Carlos, porque la institución de la familia de alguna manera ha cogido una fragilidad, y entonces las personas no se unen con un plan de vida, sino que se unen con un sentimiento emotivo muy espontáneo, muy temporal, y esa temporalidad genera una fragilidad en el contrato de matrimonio. Eso de un lado, y de otro lado el hecho de no tener de pronto un plan sobre lo que es la sociedad de bienes, porque esa sociedad de bienes ayuda fundamentalmente al mantenimiento, a la durabilidad del contrato de matrimonio, doctor Juan Carlos. Pero aquí también hay que entender que no solamente hablamos del divorcio dentro del matrimonio, sino que abordamos el tema más desde la familia como tal, y esa familia nosotros la podemos encontrar integrada, no solamente por el matrimonio, que ya en el concepto de matrimonio usted se puede encontrar
toda una gama, por ejemplo, el matrimonio católico, por ejemplo, el matrimonio civil, por ejemplo, el matrimonio homoparental. Y ya nos podemos encontrar por fuera del matrimonio familias constituidas en unión marital, ¿cierto? Sí. Unas declaradas ante notario y otras por declarar, que es un aspecto significativo. Y yo creo que ese aspecto es bastante importante, doctor Juan Carlos. ¿Por qué? Porque hoy un gran número de familias se encuentran constituidas bajo vínculos no matrimoniales, con unión marital de hecho, que no están declaradas y que tienen unos términos de caducidad que son bastante perentorios, en el término de un año, sí señor. Eso que acaba de usted mencionar es bien importante y gracias a todos los televidentes que están siempre con nosotros, no solamente por el canal Cosmovisión, sino también a través de nuestras redes sociales. Me pueden buscar como Juan Carlos Hurtado Gran Ciudad en Facebook, en YouTube. También tenemos un portal web que se llama granciudad.net y cualquier información jurídica, ahí están los teléfonos en pantalla. Usted, doctor Manuel, hablaba de algo muy importante. No solamente uno ya habla del divorcio como la situación que se presenta después de, pero usted menciona algo, la planificación. Cuando hablamos de planificación no es solamente quiénes van a ser los padrinos, dónde vamos a celebrar la fiesta, a quiénes vamos a invitar, si vamos a pedir lluvia de sobres o lista de regalos. Esa no es la planificación más importante. La planificación más importante es saber con qué llego yo a esa sociedad conyugal, porque de ahí es donde vienen los problemas en el divorcio. Porque usted sabe con quién se casa, pero no sabe quién se separa. Y entonces, cuando ya usted se va a divorciar, viene el tema económico por no haber planificado de manera correcta ese tema, doctor Manuel. Completamente de acuerdo, doctor Juan Carlos. Sí, el asunto es que si no sabemos de quién nos estamos divorciando, es porque tampoco supimos con quién nos estábamos casando. Mire, yo se lo digo a los estudiantes, por ejemplo, conversando. Un estudiante de Derecho llega y si uno se matricula el primer semestre esperando 5 años, es porque tiene un plan de vida. No tiene un plan de vida profesional, pero se vincula con el primer muchacho, la primera muchacha que se encuentra, arman una familia y esa parte no la planificó. De manera que planificó su vida profesional, pero no planificó con quién constituir una familia, con quién procrear, con quién tener unos hijos, con quién conseguir unos bienes. Y eso se vuelve supremamente importante, porque esa belleza de epidermis en los jóvenes, ellos o ellas, es muy fácil de encontrar, pero eso hay que solidificarlo en un contrato que tiene una vocación, doctor Juan Carlos, que es a perpetuidad, porque la única causal que existe para terminar el matrimonio, la única válida, es la muerte. Todas las demás significan un incumplimiento, todas las demás de alguna manera significan un fracaso en esa convivencia de los cónyuges o de los compañeros permanentes. En un programa anterior que hicimos sobre el tema de los derechos herenciales, hablábamos de 2 escenarios. Un escenario donde manifestábamos que podía haber una sucesión donde todos están de acuerdo y es un trámite sumamente sencillo, y otra donde alguno no está de acuerdo, entonces toca demandar y es más costoso, más demorado, más complejo. En el tema del divorcio, hablemos del escenario cuando hay el vínculo matrimonial y cuando hay que acudir a una de las causales porque la persona con la que está casada no quiere el divorcio, o cuando están de mutuo acuerdo. Sí, definitivamente esto no funcionó. Hablemos del caso del matrimonio, porque otro escenario es cuando hay una unión marital de hecho ya declarado, o cuando no hay una unión marital de hecho declarada. Perfecto, doctor Juan Carlos. Sí, mire, en estos momentos el Congreso está por lo menos estudiando un proyecto de ley para la terminación unilateral del matrimonio, es decir, que valga o baste la voluntad de uno solo de los contrayentes y que él diga yo no quiero continuar en este vínculo para que se termine sin necesidad de que haya otro tipo de causales. Por lo pronto tenemos unas 9 causales en el Código Civil, una de ellas es voluntaria, las otras ya no son voluntarias, son contenciosas. Pero ahí hay unos aspectos, doctor Juan Carlos, donde a veces las parejas se meten porque se generan rencillas, se generan resentimientos, rencores, y convierten esos rencores en pleitos, y convierten esos rencores como el motivo para ir a un escenario judicial a ventilarse los problemas internos que tuvieron en la familia, a contarse cosas, y resulta que lo único que puede haber de por medio, doctor Juan Carlos, es que el cónyuge que resulte culpable lo condenen en alimentos, pero perdiendo de vista que los alimentos solo se generan si el que resultó ganador no tiene cómo proveérselos, porque los alimentos se deben solo al cónyuge que no fue culpable del divorcio, bajo la condición de que él no tenga forma de proveerse los alimentos. Porque si declaran a mi cónyuge culpable y yo soy un abogado que trabajo y gano con qué sostenerme, soy un profesor, soy un odontólogo, soy un médico vinculado, un ingeniero vinculado y gano con qué sostenerme, la culpabilidad de mi cónyuge no va a hacer que ella
tenga que seguir mercando para mí, por ejemplo. Entonces armamos un pleito buscando un cónyuge culpable cuando la mayoría de las veces esa búsqueda se vuelve inoficiosa. Y eso ni siquiera redunda en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la división de bienes y todo lo demás, que es un aspecto ya después secundario. Bueno, estamos con el doctor Manuel Ballesteros Romero, estamos hablando del tema de hoy, el divorcio, lo que tiene que tener en cuenta, ya estamos hablando entonces, hoy hay 9 causales, para uno señalar si quiere el divorcio o no, o cuando están de mutuo acuerdo es sumamente o más sencillo. Es más sencillo, hay un trámite de un proyecto en el Congreso de la República que diga, no, simplemente con que una de las partes diga que no quiere continuar, que sea suficiente para no tener que ir a un proceso contencioso tan complicado. Estamos en derecho, vamos a una pausa y ya regresamos. Señor empleador y trabajador independiente, es muy importante saber cómo se realiza la afiliación a la EPS, riesgos laborales y fondos de pensiones, cómo se tramitan las incapacidades, cómo se reportan los accidentes laborales y las enfermedades de origen común, cómo debe hacer la cotización al sistema de seguridad social el contratista o trabajador independiente. Para acompañarlo en estos procesos y asesorarlo de manera adecuada, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla y resuelva sus inquietudes. Somos especialistas en derecho laboral, en pensiones, en seguridad social. Si tiene también situaciones derivadas del derecho de familia, de la responsabilidad civil, del tema de las sucesiones y otras áreas del derecho, no dude en comunicarse con nosotros. Los teléfonos y los datos aparecen en pantalla. Estamos ubicados en el edificio del Café, centro de Medellín, oficina 1903. Abogados expertos a disposición suya. Colegas del derecho, ¿les gustaría asistir a nuestro programa para anunciar sus servicios, para pautar con nosotros? Es muy sencillo, la información aparece en pantalla. Se comunican con nosotros y podemos acordar la cita para que ustedes puedan asistir a este programa en Derecho con Juan Carlos Hurtado Ochoa. Continuamos en Derecho hablando sobre el divorcio, lo que debe tener en cuenta con el doctor Manuel Ballesteros Romero. Ya saben que a partir del mes de octubre en Derecho será emitido a las 6:30 de la tarde por el canal Cosmovisión, con repeticiones también en otros horarios y también en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar para quienes se perdieron el programa, porque nos han dicho, ay, me perdí el programa. En las redes sociales de Juan Carlos Hurtado nos buscan, ahí nos encuentran. Doctor Manuel Ballesteros Romero, usted nos decía que el divorcio, cuando hay un vínculo matrimonial, si están de acuerdo es una cosa, y si no están de acuerdo alguno de los miembros de ese contrato, ¿sí? De ese contrato debe hablar de alguna de las 9 causales para empezar entonces un proceso de una demanda, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa entonces cuando están de acuerdo para el divorcio y cuando no están de acuerdo? Perfecto, doctor Juan Carlos. Cuando están de acuerdo, uno lo puede hacer a través de jueces, de los jueces de familia, en un proceso de jurisdicción voluntaria. Es un trámite que demora 2 meses a lo sumo, 2, 3 meses, o lo puede hacer ante notario, que es un trámite que puede demorar perfectamente 1 mes o máximo 2 meses cuando hay niños, por ejemplo, en la familia, porque hay unos acuerdos sobre alimentos que hay que llevarlos al defensor de familia para que los apruebe, etcétera, y eso es lo que puede demorar. Pero fíjate que el tiempo es supremamente corto en primera medida, y los gastos del profesional del derecho que contribuye, que adelanta ese proceso de divorcio, también son ostensiblemente mucho más bajos que los honorarios que puede cobrar un abogado que se va a meter en un proceso contencioso que puede demorar 1, 2 o 3 años y que puede demorar mucho más, porque eso puede llegar hasta casación, ¿por qué no decirlo? Y entonces los costos pueden ser supremamente elevados desde ese punto de vista. Y ahí es donde uno invita a las personas muchas veces, hombre, solucione eso en la medida en que pueda solucionarlo de mutuo acuerdo, solucionarlo de mutuo acuerdo. Y deje el afán revanchista de enrostrarle a la otra persona de pronto cualquier incumplimiento que haya tenido, porque van a ventilarse cosas en el proceso donde la dignidad de ambos cónyuges muchas veces salen heridas. Ahora, se vuelve importante, doctor Juan Carlos, cuando uno de los dos cónyuges necesita alimento, claro, y necesita acreditar que el otro es culpable. Pues como ayuda. Como ayuda, exactamente, pero porque efectivamente lo necesita. No porque simplemente yo hago que el otro lo declare culpable para que me dé alimento, porque
de ese solo hecho no se deducen los alimentos. Es necesario que yo además lo necesite. Que los demuestre. Lo que acaba de mencionar el doctor Manuel Ballesteros es sumamente importante porque en nuestro país, y eso hay que decirlo, cuando hay la intención de un divorcio, se abren muchas heridas, entonces yo voy a demandar, no nos pongamos de acuerdo, los hijos terminan muy afectados. Sugerencia, sería muy bueno, doctor Manuel, primero que si se van a divorciar, haya digamos, un mutuo acuerdo. Lo segundo, pues que ojalá queden de amigos, hombre, porque finalmente a veces hay hijos que se ven afectados, entonces llevan un litigio, una pelea durante mucho tiempo que termina siendo un problema para todos. Más corto el proceso cuando están de mutuo acuerdo, menos costoso, menos tiempo, más sencillo. Sí, la dignidad queda íntegra, es decir, no se afecta la dignidad de las personas porque es que se ventilan en el proceso y llevan testigos al proceso y los testigos se terminan enterando de cosas que no tenían por qué enterarse dentro del proceso y que no hace falta enterarlas y que terminan generando muchas veces rupturas superiores en la institución de la familia, porque no perdamos de vista que la familia se mantiene, por ejemplo, cuando hay hijos comunes, etcétera, la familia se mantiene porque ese es el bien fundamental y hay muchas sentencias de la Corte con mucha coherencia de la Corte Constitucional donde hablan de esa permanencia y de esa prevalencia de la familia y justamente la Corte ha sostenido que vale la pena muchas veces terminar con el vínculo matrimonial con tal de preservar la familia, es decir, la familia primero y el vínculo matrimonial supeditado a la familia. Bueno, eso que menciona el doctor Manuel Ballesteros Romero es bien importante sobre cómo facilitar el aspecto relacionado con el divorcio. Ya estamos hablando entonces cuando hay un vínculo matrimonial, que hay dos escenarios, cuando está de mutuo acuerdo se puede hacer a través de una notaría, muy sencillo el trámite, o cuando hay demanda es más dispendioso y más complejo porque hay que ir a ventilar en una audiencia un montón de cosas que pueden abrir más heridas. ¿Qué pasa cuando hay una unión marital de hecho que está declarada por notaría o cuando no está declarada? ¿Cuál es el escenario allí cuando desean, digamos, no continuar conviviendo y cuando hay, digamos, una sociedad conyugal también ahí? Perfecto, doctor Juan Carlos. Es un tema supremamente significativo porque nosotros hemos entendido de alguna manera que el amor se opone a la claridad, doctor Juan Carlos. ¿Y por qué se lo digo yo? Porque en muchas familias cuando uno les habla, por ejemplo, de capitulaciones, piensan que las capitulaciones son una muestra, por ejemplo, de desamor. Entonces muchas parejas se confían en la vida, una convivencia a ciegas, a oscuras, indeterminadas. Uno conversa muchas veces con los jóvenes y les pregunta con quién vives. Yo vivo con mi novio, vivo con mi novia, y si vive con el novio, vive con la novia, ya no es novia. Es decir, eso para efectos del derecho prevalece la realidad sobre cualquier forma de describirse que tenga. Y entonces lo que debería hacer una familia de esta, doctor Juan Carlos, es declarar esa unión marital de hecho que tienen para efecto de evitarse problemas, debates, costos innecesarios en un futuro. Y lo pueden declarar de una manera muy fácil, una escritura pública ante un notario que les cuesta 136,000 pesos porque es un acto sin cuantía, o hacerlo en un centro de conciliación con unos costos muy bajos y dejar seguridad para eso. Porque lo contrario es esperar, por ejemplo, que uno de los dos fallezca para que posteriormente enfrentarse, ahora sí litigiosamente, a todos los herederos determinados e indeterminados en un proceso para que sea un juez, con testigos y con todo lo demás, quien decida si existe o no existe unión marital de hecho entre ellos, para que de eso se deriven cierta cantidad de derechos. Oiga, pero doctor Manuel, sí, usted nos deja muy inquietos porque pues, muchísimas relaciones en nuestro país estamos saliendo, pero el saliendo es que a veces viven juntos, dicen que son novios o compañeros, pero no entienden que dentro de esa supuesta informalidad se están creando unos vínculos, una posible hasta sociedad conyugal, de hecho, porque comparten cosas materiales y no las han definido, porque seguramente cotizan pensión ambos y puede uno de ellos fallecer y alguno de pronto reclamar pensión de sobreviviente. O sea, que usted dice que hay que tener mucho cuidado cuando son esas relaciones de un simple noviazgo de compañeros, porque podría en un momento dado considerarse una unión marital de hecho para
para acreditar ciertos derechos y deberes, ¿o qué? Claro, es que no importa cómo se denomine, doctor Juan Carlos, porque si viven juntos y comparten, mira los elementos fundamentales de esto de la familia, comparten techo, lecho y mesa, entonces llámense novios, llámese amor, llámese como se quieran llamar, son parejas, y en la medida en que son parejas, después que pasen los 2 años se entiende, se presume que existe la sociedad patrimonial de hecho y la unión marital de hecho, ¿cierto? Y se genera la familia en ese momento. Ahora, muy posiblemente las personas tengan un interés de tratarse muy amigablemente, pero deben entender, de tratarse amablemente, pero deben entender que constituyeron una familia. Y si la constituyen, entonces ¿por qué no la declaran? Es decir, ¿por qué entender que ese acto de claridad, porque eso es claridad, se opone al amor? Que hay más amor cuando yo no digo nada, cuando yo no declaro, cuando yo no tengo una escritura pública, que cuando no tengo una escritura pública. Eso es un contrasentido, es un sinsentido, y lo que deben hacer las personas es declarar esa unión marital de hecho. Y una vez declararla mientras están conviviendo, cuando deciden convivir, o cuando ya llevan 1, 2, 3 años viviendo y se dieron cuenta que constituyen una pareja estable, vamos a la notaría, vamos a un centro de conciliación, hacemos la declaración de la unión marital y con eso nos evitamos un problema posterior. Por lo que les decía doctor Juan Carlos, es que los costos son elevadísimos, los procesos son muy costosos, muy extenuantes, porque mire, si uno de los 2 cónyuges muere, entonces le toca enfrentarse, si uno de los 2 compañeros, muere, le toca enfrentarse a los herederos determinados e indeterminados del muerto para que con eso se declare la sociedad patrimonial. Bueno, hasta este momento continuamos hablando sobre el divorcio, lo que debe saber. Estamos hablando entonces cuando hay un vínculo matrimonial, cuando hay una unión marital de hecho, declarada o no declarada, lo que mencionaba el doctor Manuel. Usted está viviendo con su pareja y lleva ya más de 2 años, ya ahí empezaron a nacer a la vida jurídica unos derechos y unos deberes, no es una cosa tan informal como muchos creen, y simplemente cuando ya deciden no vivir juntos o fallece alguno de los compañeros es cuando empiezan a surgir una serie de cosas que no las tenían previstas. Si necesita de pronto realizar un trámite de divorcio, bien sea de manera conciliada, están de acuerdo, o de manera contenciosa con demanda, nos pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Seguimos en Derecho, vamos a una pausa y ya regresamos. Señor empleador y trabajador independiente, es muy importante saber cómo se realiza la afiliación a la EPS, riesgos laborales y fondos de pensiones, cómo se tramitan las incapacidades, cómo se reportan los accidentes laborales y las enfermedades de origen común, cómo debe hacer la cotización al sistema de seguridad social el contratista o trabajador independiente. Para acompañarlo en estos procesos y asesorarlo de manera adecuada, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla y resuelva sus inquietudes. Somos especialistas en derecho laboral, en pensiones, en seguridad social. Si tiene también situaciones derivadas del derecho de familia, de la responsabilidad civil, del tema de las sucesiones y otras áreas del derecho, no dude en comunicarse con nosotros. Los teléfonos y los datos aparecen en pantalla. Estamos ubicados en el edificio del Café, centro de Medellín, oficina 1903. Abogados expertos a disposición suya. Colegas del derecho, ¿les gustaría asistir a nuestro programa para anunciar sus servicios, para pautar con nosotros? Es muy sencillo, la información aparece en pantalla. Se comunican con nosotros y podemos acordar la cita para que ustedes puedan asistir a este programa en Derecho con Juan Carlos Hurtado Ochoa. Y continuamos en Derecho. Ya saben que a partir del mes de octubre vamos a estar a las 6:30 de la tarde. Nos han pedido que cambiáramos el horario. Ahí estamos entonces concediéndoles a ustedes esa posibilidad, y también nos pueden buscar como Juan Carlos Hurtado Gran Ciudad y allí van a encontrar todos los programas, o en granciudad.net. El doctor Manuel Ballesteros Romero nos ha explicado cosas muy importantes sobre el tema del divorcio. Mejor dicho, hay que planificar muy bien todo, doctor Manuel, tanto bien sea para contraer matrimonio o para vivir con alguien, siempre dejar todo muy claro. Cuando hablamos de sociedad conyugal, ¿eso qué viene siendo? Porque los grandes problemas en los divorcios siempre surgen es con el tema de lo material, de lo económico.
Sí, fundamentalmente, doctor Juan Carlos, es muy importante que la pareja tenga claridad sobre los bienes y sobre cómo van a administrar los bienes. Existe una tendencia general de que las capitulaciones son para eliminar la sociedad conyugal. Por eso cuando un cónyuge le habla a otro, un esposo, un novio, de hacer capitulaciones, entonces se enervan y les da mucho miedo y piensan que en el otro hay un egoísmo. Realmente deberían consultar abogados especializados en el tema para efectos de que los asesoren para constituir una sociedad que son unas reglas de juego de cómo se van a distribuir los bienes en un momento futuro. Mire, aún si la pareja sale del país y consigue bienes en otra parte, esas capitulaciones le dan la claridad necesaria para que las personas repartan los bienes. Y esto no solamente en el matrimonio, sino también en la unión marital, porque ya hay bastante normatividad o digamos jurisprudencia que dice que también los compañeros permanentes pueden hacer capitulaciones para efectos de cómo se van a distribuir los bienes. Si no hacen capitulaciones, ¿qué dice la norma? Dice que los bienes se reparten por partes iguales, la mitad para cada uno de ellos. Si se hacen capitulaciones, ¿cómo se reparten los bienes? Como digan las capitulaciones, porque uno puede establecer en las capitulaciones una forma diferente, decirle, mire a la cónyuge, mire, como usted es odontóloga, lo que usted gane como por su ejercicio de odontología, el 70% es para usted y el 30% restante son gananciales. Como yo soy ingeniero, el 70% de lo que yo gane en ejercicio de la ingeniería es para mí y el 30% son gananciales. Son acuerdos diferentes para no dejar que sea la ley la que hable por nosotros cuando nosotros mismos podemos decir eso. Doctor Manuel, usted me dejó algo inquieto con un tema ahí relacionado con las parejas que están viviendo en unión marital, de hecho bien sea declarada ante notaría o porque no la han declarado, pero existe porque hay testigos y evidentemente están conviviendo. Y es, ¿qué pasa cuando esta pareja decide no vivir más, pues no vivir juntos, separación de cuerpos? Usted nos había dicho que esa persona para reclamarle al otro tiene apenas un año. Muy diferente ocurre con el matrimonio. En el matrimonio digamos que la gabela es muy grande, pero en la unión marital de hecho usted tiene apenas un año para reclamar. Es decir, usted se fue de la casa y viene a los 2 años a reclamar, ya no hay nada que hacer. Claro, con los que declararon la unión marital ante notario, ante centro de conciliación, no hay ningún problema, doctor Juan Carlos, porque ya la tienen declarada y ya no tienen que ir a aprobarla. Pero esos son la minoría, realmente la mayor parte de las familias no tienen eso y el problema está con los que no tienen esa unión declarada porque cuando termina el vínculo tienen un año y ahí se presentan muchas trampas, esa es la palabra correcta, doctor Juan Carlos, gente que es mañosa con eso y entonces el marido se va de la casa, se separa y comienza a atender y a ser cariñoso y a mandarle detalles a la cónyuge y ella no lo quiere demandar por el término de un año. Al término de un año rompe y ya cuando se le venció el término, cuando se perdió la oportunidad. A ver, pero usted dice algo que es interesante. Cuando hay la declaración de la unión marital de hecho ante notaría, ¿cuál sería el tiempo para reclamar? Hagamos la diferenciación, porque usted dice, no, una cosa es declarándola y otra cosa es no declarándola. No, porque declarándola ya se entiende que los bienes son por partes iguales si no hicieron capitulaciones. Sí. Entonces ya puede reclamar en cualquier momento, ¿cierto? Pero no habiéndola declarado... En cualquier momento. En cualquier momento, pero no habiéndola declarado, tiene que declararla dentro del año siguiente, porque si no, pierde cualquier oportunidad de reclamar gananciales fruto de esa unión marital. Entonces, en esa unión marital, de hecho, declarada en notaría, pues tendría muchas garantías parecidas a las del vínculo matrimonial. Bastante parecida, doctor Juan Carlos. Pues no tiene las causales de disolución del vínculo matrimonial, pero tiene las ventajas patrimoniales que tiene el matrimonio, sí señor. Mejor dicho, si usted, como dicen coloquialmente, está viviendo rejuntadito, mejor que empiece a organizarlo todo porque no es tan relajada la cosa y pueden surgir situaciones jurídicas muy complejas, así creamos que no, porque ahora pues nuestras generaciones hablan es de no tanto compromiso, pero los compromisos sí nacen jurídicamente, aunque no nos demos cuenta. Para cerrar, doctor Manuel. Aunque digamos que son noviazgos, son compañeros permanentes, sí señor. Que no tenemos nada, pero vivimos juntos, le ayudamos al otro, pagamos el arriendo juntos y tal. En fin, temas del divorcio, ya saben que nos pueden ver en el canal Cosmovisión. Vamos a tener nuevo horario, 6:30 de la tarde, los días jueves, para que estén muy pendientes. Gracias al doctor Manuel Ballesteros Romero, muy amable. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Saludos especiales a sus televidentes. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Vamos a hablar próximamente, ¿saben de qué? De eso de las capitulaciones, que la gente tiene mucho miedo a eso y son sumamente necesarias. Gracias a todas las personas y televidentes que estuvieron con nosotros. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Un abrazo, chao.